Bien, estamos ya de vuelta. Este segundo bloque de conversatorio periodístico, lunes 8 de junio, segunda semana de la segunda fase de cuarentena inteligente, sumamente clave. Lo que vamos a lograr, lo tenemos que lograr a partir de ahora. Rápido, resumiendo lo que hablábamos con el presidente de Sudameris, del Banco Sudameris, decía que hasta el momento entre los bancos privados han donado cerca de 100.000 test a $6 cada uno para el ministerio. Decía también, hablamos de Conor McHenry, de que Paraguay tiene 3 oportunidades o 3 claves que cumplir ahora mismo. No abrir las fronteras para que el virus no pueda hacer de las suyas en el Paraguay. En este caso, aprovechar la crisis para reformar el Estado sería sumamente clave. Y por último, decía, Paraguay tiene la oportunidad de contar con un presupuesto sin déficit, hablando de muchas mega obras que pueden ser bien aprovechadas a partir de ahora. Esto a grandes rasgos, porque hablamos de muchísimo con el presidente del Banco Sudameris. Ahora tenemos que seguir con las entrevistas, hablando con los principales referentes del Paraguay. En este sentido, vamos a hablar de vivienda, hablamos de todos los grandes proyectos que se vienen a partir de ahora, Nadia. Totalmente, y sin perder más el tiempo, David, por supuesto, le vamos a presentar y vamos a agradecer al señor ministro por el tiempo que nos está brindando con esta ajetreada agenda que seguramente está teniendo. Como lo estás mencionando, David, el plan vivienda para dinamizar la economía sería ya la temática de esta charla. Muchísimas gracias, ministro. En este caso, el ministro Dani Durán nos acompaña, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muy buenas tardes para ustedes. Realmente muy satisfecho. Hoy fue una jornada intensa. Estamos llegando del departamento Concepción, en donde con el presidente de la República inauguramos más de 328 viviendas en las comunidades de Horqueta y también, por supuesto, en Paso Barreto, donde estuvimos compartiendo con la alegría de la gente, porque realmente una vivienda le cambia la vida. Totalmente. Ministro, queremos conocer precisamente todos los detalles, no solamente de lo que hicieron en la jornada, sino cómo están preparándose para este tremendo plan de reactivación donde el sector vivienda va a ser clave. Hoy, más que nunca, diríamos, en comparación a otros años donde tan descuidado ha estado este sector. Nosotros hemos presentado un plan concreto de más de 12.000 viviendas al equipo económico, en donde podemos citar entre los principales datos 6.000 viviendas sociales a través de la construcción masiva del sistema Fonavis. Esto es de julio a diciembre 2020, lo cual va a implicar una inversión de aproximadamente $46 millones, 3.000 casas y departamentos ya que presentamos para la clase media, media baja, en donde el Estado aporta entre el 10, 15 y 20%, más o menos es un promedio del 12,5% aporta el Estado como subsidio, y sin embargo el resto, el sector privado, los bancos privados empiezan a gestionar los créditos para la vivienda. ¿Qué hace esto? Esto hace que las personas tengan por lo menos ya el down payment, que se dice el pago inicial, con lo cual les garantiza que cuando le entreguen la llave del departamento, ahí ellos van a poder empezar a pagar cuotas como si fuera un alquiler. También tenemos presupuestado dentro del pedido que hemos hecho de 2.000 viviendas económicas, que son viviendas de 2 dormitorios, 60 metros cuadrados, y de 3 dormitorios de 80 metros cuadrados, que tenemos un convenio con las empresas loteadoras. Más de 80.000 lotes hoy día tienen dueño, pero estas personas no tienen la posibilidad de iniciar la construcción de la casa. Por eso es importante darle esa inyección inicial, y ellos se encargan a través de las entidades financieras del saldo correspondiente. También incluimos dentro del paquete 1.000 viviendas para los pueblos originarios que van ya con una donación de Taiwán. Es decir, en total el plan que presentamos nosotros es de aproximadamente $100 millones que el gobierno tiene que aportar para que 12.000 familias paraguayas, estamos hablando de 55.000 personas, vivan en una casa con techo. ¿Y qué genera todo esto? Genera 126.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. O sea, la inyección en la economía es rápida, se nota mucho, y también teniendo en cuenta que el 100% de los materiales de construcción son producción nacional. O sea, el 100% de este dinero queda en el país y produce una catarata, por así decirlo, de trabajo y también
de aporte de insumos nacionales. Qué bueno lo que menciona, ministro, muy, muy relevante realmente. De estas 12.000 viviendas y aporte del 12% del Estado, ¿el sector privado cuánto es el porcentaje que va a abarcar? Y prácticamente todo el resto, eso es referente a los departamentos y las casas de clase media, media baja. Tenemos que entender que las viviendas sociales, el Estado prácticamente, como está en la Constitución, le da una vivienda digna con el 95% de subsidio a la gente, ¿verdad? Pero en el caso de los departamentos y clase media, media baja, el subsidio va entre el 10, 15, 20%. El resto lo completa la persona, la familia, ya que esto está destinado a la gente que gana en un promedio aproximadamente entre 3 a 4 millones de guaraníes para arriba, en donde el Estado les ayuda a que puedan tener su primera vivienda. Por eso que tocamos también, es muy importante, el tema de las viviendas económicas. Estas viviendas económicas tienen un costo de aproximadamente 120 millones de guaraníes para alguien que ya tiene un lote. Y la cuota que le puede dar el banco en el tiempo, prácticamente salen cuotas de 1 millón de guaraníes. Es decir, hoy día el ministerio ya cuenta con una especie de buffet, por así decirlo, con una carta en donde hay viviendas de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones y hasta de 4 millones si alguien quiere acceder a departamentos de una zona más cara, ¿verdad? O sea, tenemos el listado completo. Yo creo que esto va a ser, recalco, una gran inyección en estos meses en donde la economía se tiene que recuperar rápidamente, en forma eficiente y sobre todo generando mano de obra. Sí. Ministro, actualmente, ¿cuántas viviendas se encuentran en ejecución? Nosotros tenemos, desde que empezamos esta administración, tenemos aproximadamente 15.000 viviendas, entre las 9.000 terminadas y las 6.000 que están viniendo en proceso de construcción. Con estas otras 6.000 viviendas que nosotros queremos inyectar, prácticamente a fin de año vamos a estar llegando a 21.000 viviendas más o menos, que es una cifra bastante interesante para el año y medio, los 2 años y medio que vamos a estar cumpliendo en diciembre. Esa es nuestra meta. Hoy día puedo hablarle de 15.000 viviendas, 9.000 totalmente terminadas en esta administración y 6.000 que están en camino de terminación. Ministro, ¿cuál es el perfil o requisito que debe cumplir el ciudadano para poder, digamos, adecuarse al plan económico, al plan medio o las diferentes modalidades? Nosotros tenemos el sistema que es ya de la gente de pobreza y extrema pobreza, a la cual el gobierno le da una vivienda social. Eso lo manejamos muy de cerca con el equipo de trabajo que nosotros tenemos, con las empresas que se dedican a hacer el relevamiento social. Es decir, se van a cada una de las localidades, le toman los datos, ven dónde vive la persona, la familia. Normalmente, yo le digo por la experiencia de ver todo el antes y el después, son casas, la mayoría de adobe y la mayoría tienen algunos. El que más tiene un techo de teja. La mayoría tienen techo de hule. Es decir, están totalmente a la intemperie. Pasarlo a una vivienda social es una cosa digna que corresponde. Y en el otro ámbito, lo que vamos a impulsar fuertemente, clase media, media baja, con viviendas económicas o departamentos, también abre esa posibilidad para la gente que tenga la necesidad de recibir ese beneficio. Acá el ministerio tiene un gran departamento, más de 80 funcionarios trabajan en la asistencia social y haciendo el relevamiento de las personas. Así que siempre tratamos de ser lo más justo, lo más equitativo y tratando de ahorrar el dinero del Estado. Ministro, ¿cómo estaría viendo usted el plan que justamente estuvo presentándole al Ministerio de Hacienda para poder trabajar en este semestre que se avecina con todo el ímpetu que están realizando? Nosotros creemos, y sobre todo hoy estábamos con el presidente, justamente él basa mucho en las obras públicas que está realizando, también en las viviendas, por supuesto, y también le da mucho énfasis
al tema de salud que se va construyendo. Es decir, nosotros estamos entre los 3 rubros importantes que mueven la economía a través de, no se olviden de que con una casa, el que hace el ladrillo está trabajando, el que hace la teja está trabajando, el que maneja, el chofer que lleva los ladrillos a la obra está trabajando. Es decir, se contempla en el gremio de la arquitectura, de la construcción, que 15 personas, 7 en forma directa y 8 en forma indirecta, trabajan en la construcción de cada una de las viviendas. Imagínense el efecto multiplicador que tiene. Así que estamos muy esperanzados de que el equipo económico tenga muy en cuenta esto que el ministerio puede aportar. Ministro, en cuanto a licitaciones, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo se van a dar las oportunidades para empresas que quieran trabajar? ¿Y qué piensa de este proyecto que pretende ampliar el margen de preferencia al 40% para la industria nacional? Nosotros tenemos que entender que las viviendas sociales, que algunas veces, vamos a decir, cuestionan algunos gremios, eso ya está fijado por ley. Todas las casas sociales que hace nuestro ministerio son de un mismo precio. Cuestan 77 millones de guaraníes, son 35 unidades de salario mínimo. Es decir, es el precio que se fija. Por lo tanto, yo creo que lo que más sirve en este caso es ver el déficit habitacional en cada una de las zonas del país, porque, bueno, recalco, los precios son los mismos. No tiene sentido licitar algo que tiene el mismo precio. Sin embargo, sí le damos prioridad a los sectores en donde más necesitan. Fíjense, acabamos de venir de Concepción, en una zona en donde tienen muy poco, no tienen industria, no tienen mucho trabajo. Entonces, el fomento de la construcción de viviendas genera una mejoría en los ciudadanos, pero también trabaja el olero, como ya lo expliqué, ¿verdad? En cuanto a las licitaciones que nosotros vamos a seguir, están los programas que definitivamente dicen qué tipo de licitación tienen que llevar. Y en este tema de la clase media, media-baja, el ministerio lo que hace es dar una solución social. Ahí es donde algunas veces tenemos algunos encontronazos con el sector privado que priorizan la parte económica. Acá el ministro y todo su equipo priorizan la parte social, es decir, nosotros como ministerio tenemos que ser los reguladores de que el mercado no se dispare para arriba. Por eso es que entramos a la cancha para demostrar de que se pueden hacer buenas construcciones, dar una vivienda digna a precios dignos. Ahí es donde sale ganando la persona. Sí. Tal cual, ministro, y por supuesto no pararon las labores muy a pesar de la pandemia. ¿Cómo estuvieron realizando justamente eso en cuanto al personal para que todas las personas que están esperando sus viviendas dignas tengan en un plazo correspondiente? Nosotros, por suerte, inmediatamente activamos cuando el presidente dio la orden de que no paren las construcciones en todos los sentidos, las obras públicas. Rápidamente implementamos un sistema, primero antes que nada, de aseo en todos los lugares donde se construyen las casas. Tenemos un prototipo, los famosos tanques de lavado de agua, uso de tapaboca, y lo que hicimos es trabajar parceladamente. Por ejemplo, primero entraban los albañiles a hacer la parte de la cimentación, después los albañiles en forma separada trabajaban en la construcción de los ladrillos, de las paredes, y posteriormente salían ellos y entraba la gente que trabaja en el techo. Es decir, nunca hubieron una aglomeración de más de 5 o 6 personas en las obras. Posteriormente, cuando ellos salían, entraba el electricista y el plomero. Es decir, se hizo un esquema de trabajo que facilitó muchísimo que no más de 5 o 6 personas por casa estén trabajando en determinado momento con todas las medidas de seguridad, que es lo importante. Tal es así que puedo decirlo con satisfacción, ninguna de las obras pararon y ninguna de las obras, ningún obrero tuvo un principio de problemas con el COVID. Qué bueno esto, ministro, muy destacable realmente. Cuando hablamos de 100% materiales de construcción e insumos de producción nacional, ¿a qué industrias nos referimos y cuáles serían las empresas con las que van a estar trabajando a partir de ahora?
Nosotros cuando mencionamos eso, todos, el cemento es nacional, la piedra es nacional, los ladrillos son nacionales, las aberturas metálicas, ya hay gente que se dedica meramente a eso. Hoy día las puertas también que estamos haciendo, inclusive por una cosa de seguridad, ya son de metal, las puertas externas, las internas siempre de madera, pero el techo de teja es nacional. Hoy día ya hacemos los tirantes, ya no se usan más los tirantes son prefabricados de hormigón, ya no se usa más la madera. Es decir, estoy mencionando todos los pisos, a partir de la piedra que se hace para el cimiento hasta el techo, son totalmente nacionales. Qué bueno eso, ministro. Totalmente 100% positivo, ministro, lo que está compartiendo con nosotros. La gente quiere mirar, quiere saber, quiere conocer, obviamente, de bocas de los representantes como Leo Sutat. Le agradecemos muchísimo su tiempo, pero le queremos hacer un pedido especial en estos últimos 30 segundos. Si puede dar un mensaje a todas esas personas que están ansiosas por tener sus casas y las que ya de verdad piensan que no tienen esa oportunidad, por favor. Nosotros como ministerio hoy día sí podemos decir, en estos 2 años prácticamente de trabajo intenso, conocemos ya el déficit habitacional de nuestro país. Ya hemos segmentado por rango personas que pueden acceder a su vivienda desde 800,000 guaraníes hasta mayores cifras. Es decir, pero tenemos que tener también el compromiso de cada persona que impulse el ahorro. Hay gente que necesita comprar un terreno, tener un lote propio, y ahí es donde el ministerio entra a ayudarles. La esperanza es muy importante, pero también el concepto del ahorro para nosotros va a ser fundamental. Hay mucha gente que necesita empezar a ahorrar para tener su lote propio. Una vez que tiene el lote propio, el ministerio está dispuesto a darle la palada inicial para que pueda construir su vivienda propia. Así que desde acá estamos para recibir a la gente, para que conozcan, como había dicho en un principio, el buffet, la cantidad de oportunidades que tienen desde 800,000 guaraníes para arriba para tener su vivienda propia. Qué bueno, ministro, excelente mensaje realmente. Esperamos que la ciudadanía y la teleaudiencia pueda hacerse un poco de eco de esto y saber que, bueno, tiene las puertas abiertas del MUP para acercarse y consultar cualquier tipo de soporte o brazo que pueda atenderle, en este caso, a la cartera estatal. Agradecerle su tiempo. Sabemos la jornada cómo es muy ajetreada, pero bueno, creo que aprendimos un poco, conocimos un poco más de cómo está trabajando el MUP hoy día. Siempre el mensaje final es: el ministerio prioriza lo social antes que lo económico. Buenas tardes. Excelente, excelente, ministro. Muchísimas gracias. Bien, Nadia, con esto tenemos que despedirnos. Vamos llegando al final de este espacio informativo. Creo que estamos dentro del rango todavía, así es que vamos despidiéndonos tranquilos. Totalmente, estamos acostumbrados ya a estar ajetreados sobre la hora, pero bueno, la gente quiere saber, quiere escucharle a los referentes. Nosotros no podemos callar esas voces, pero igual le pedimos a todos del otro lado que estén atentos, porque si por ahí se perdieron y agarraron justo esta nota tan importante de lo que refiere a la vivienda, a partir de las 20 horas vamos a tener la repetición de este espacio, obviamente con los referentes. Así que muchísimas gracias al ministro por su tiempo y agradecerle a todos los compañeros y a vos también, David, por supuesto. Excelente, Nadia. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Y con esto nos despedimos. Será hasta más tarde, será hasta mañana. Muchas gracias por la compañía, como siempre.